la clase de hoy día, que era pelvis, cintura pélvica, que incluía cadera y fémur, vamos a hacer solamente la parte de pelvis, ¿no? Vamos a hacer traumatismos de pelvis. Entonces, los traumatismos de pelvis incluían las fracturas del seno proximal del fémur, las fracturas dialiciarias del fémur y supracondilias del fémur. Entonces, la clase pasada es en punto de Kessler, que esto lo vamos a hacer en práctica, todos los puntos para tendones que deben saber y debemos saber. Para conocer la fractura de pelvis, tenemos que recordar la anatomía de la pelvis, su biomecánica, que es importante, ¿no? La función de la pelvis y los mecanismos de lesión y las imágenes para ver, y sobre todo el manejo. Recordamos la anatomía ósea de la pelvis, que es para los temas de ginecólogos y para cualquiera que sea médico general, debemos saber que la pelvis forma una cavidad, ¿no? Era una cavidad menor, ¿no? Una cavidad que va a proteger órganos nobles de la pelvis, ¿no? Todo el aparato reproductor, todo el aparato evacuatorio, ¿no? Vejiga, recto, ¿no? Útero, ovarios, los órganos genitales en general, ¿no? Entonces, también tienen que recordar que hay líneas, ¿no? Antero-posterior, y transversas y oblicuas, que nos hacen comprender la dimensión de la pelvis, de mucho interés para el nacimiento, porque constituye la parte ósea del canal del parto, ¿no? También es ver que la pelvis es la unión de dos huesos ilíacos con el sacro, ¿no? Y que hay una articulación de las sínfisis púbicas y una articulación sacroiliaca que es derecha e izquierda, ¿no? Y sobre el sacro, sobre el promontorio, que es este uno, para empezar la quinta vértebra del parto. Esta articulación es fibrosa, es una articulación con un ligamento sacroiliaco, sacroiliaco, hay un sacroiliaco anterior y hay un sacroiliaco posterior. El ligamento sacroiliaco posterior es mucho más fuerte que el sacroiliaco anterior, ¿no? De ahí que si hay una ruptura o disrupción del sacroiliaco anterior y persiste el posterior, no nos preocupamos. Pues si se rompe el posterior, hay una inestabilidad pélvica. Acá encontramos un ligamento que va de la asiática al sacro, ligamento sacrociático o espinosacro, ¿no? Que va a formar la escotadura mayor, la escotadura menor. Hay un ligamento que va desde el sacro hasta el tubérculo del isquio, un ligamento sacrotuberoso, ¿no? Que también da estabilidad. Por la parte posterior también tenemos el ligamento sacrociático, ¿no? Ligamento sacroespinoso, el ligamento sacrotuberoso, ¿no? Que va a formar todos el ligamento sacroiliaco posterior, ¿no? La escotadura mayor, ¿no? La escotadura ciática menor, para que vean la importancia de esto, ¿no? Cuando hay una disrupción de esto es severa. Es para que veamos por otra vista el ligamento sacroiliaco anterior, el ligamento espinoso, o sacroespinoso, o sacrociático, el ligamento tuberoso, o sacrotuberoso, ¿no? La escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor. Que cuando lo vemos en el hueso, parece que es poco, pero con estos ligamentos hacen dos cavidades. Por acá arriba pasa el músculo piramidal. También recordar la parte del acetábulo. El acetábulo es la unión de los tres huesos, del ilíaco, del pubis y del isquio. El acetábulo es la conformación de esos tres huesos, la confluencia, por lo tanto es una estructura sólida, fuerte, que ayuda a la articulación coxofemoral. Toda esta articulación consiste en el peso del cuerpo, ¿no? O sea, va a llegar hasta L4 y ahí se va a bifurcar el peso del cuerpo para los dos caderas y pasa a las fuerzas
van a pasar por la articulación sacroiliaca y la articulación coxofemoral. De ahí cualquier patología inflamatoria sacroiliaca compromete seriamente la marcha, compromete seriamente la marcha. Es una patología invalidante muchas veces. Una sacroileitis brucelósica o tuberculosa va a producir una invalidez permanente en el paciente por esta biomecánica de la piel, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Para recordar nuevamente, esta biomecánica, la biomecánica de la pelvis, para que vean ustedes que esta fuerza va a pasar de la cadera, se va a pasar a la sacroiliaca y por la columna, ¿no? Va a sostener el peso del cuerpo, ¿no? De ahí su importancia. Por eso que la biomecánica de la cadera, la articulación sacroiliaca, hace que el peso se distribuya en ambas caderas porque forma un puente, forma un arco, ¿no? El peso no se va hacia el isquio, ¿no? Sino el peso se va hacia las caderas. Esto en la parte posterior funciona estos ligamentos sacroiliacos posteriores, sostienen la estabilidad de ambos alerones ilíacos apoyándose en la espina del sacro, funcionando como un puente colgante, ¿no? Como el puentes colgantes que sostienen el peso, ¿no? Pues eso da la estabilidad. Por lo tanto, entonces la pelvis tiene su principal función, es un soporte de carga, ¿no? Y para soportar la carga necesita la inserción de músculos poderosos. ¿Qué músculos poderosos se insertan en la pelvis? Los glúteos mayor, mediano y menor. Se insertan los ilíacos, el psoas ilíaco y el músculo ilíaco, ¿no? Se insertan los isquiotibiales, todos los músculos que van a la tibia, semimembranoso, semitendinoso, recto interno, recto, ¿no? Sartorio. Músculos biarticulares, como el recto anterior, músculos que forman parte del cuádriceps, ¿no? Otra función importante de la pelvis es la hematopoiesis. La hematopoiesis. Ustedes saben que para ustedes en la clínica, en la parte clínica, si quieren ustedes hacer un análisis de médula ósea, hacen una punción en la pelvis para sacar médula ósea. Los que van a ser médicos actualizados, como ustedes, si quieren hacer células madres, sacan de la cresta ilíaca. No es difícil sacar células madres. Cualquiera lo puede hacer y ustedes lo pueden hacer con más frecuencia porque ya la terapia celular y subcelular es la terapia actual que a futuro se va a desarrollar más. La función de órganos pélvicos, como ya le dije, ¿no? Y es el canal del parto de la mujer. Son las funciones de la pelvis, ¿no? Los mecanismos de lesión de la pelvis, principalmente en nuestro medio, es accidente de tránsito. Puede ser por choques, atropellos o las caídas de motos lineales, ¿no? Tenemos accidentados ahora en la pandemia, un incremento de los accidentes de motos lineales. Tenemos pocos choques, pocas caídas, pocos atropellos. Lo que más tenemos es caídas de motos lineales. Y en promedio el porcentaje de edad de los accidentes en moto son menores de 25 años. O sea, casi la edad que ustedes tienen, ¿no? Entonces ustedes si están en moto y tienen menos de 25, tienen una alta probabilidad de llegar al servicio por una caída de moto, así que tengan sus previsiones. ¿Mm? Caída de altura, claro, los albañiles, los que trabajan en los postes, los que trabajan en telefónica, las empresas de cable, de televisión, que pagan frente a los postes, caen al no tener un buen arnés y esas alturas producen caídas pélvicas. Accidentes deportivos también, sobre todo con lesiones de las cejas acetabular y otros accidentes laborales, ¿no? Que son por las caídas de altura, ¿no? Esos son. Cuando alguien cae de altura puede caer de dos formas, ¿no? Puede caer parado, ¿no?
que aquel que se cayó y cae parado, ¿no? Y aquel que cae de costado, ¿no? Entonces, al caer parado, el fémur va a golpear como un martillo hacia arriba el cótilo, la cavidad cotiloidea, y va a quebrarlo. Lo va a quebrar y va a luxarse encima de la luz de la cadera y hace una fractura del techo de las espaldas, ¿no? El que cae de costado es al revés, o sea, el fémur va a golpear no de abajo hacia arriba, sino va a golpear de afuera hacia adentro, con un martillo, y va a fracturar el fondo del acetábulo, ¿no? Y también puede empujar toda el alerón ilíaco hacia adentro, ¿no? Esas son las fracturas. Las radiografías de pelvis es lo primero que se le pide al paciente, lo que es lo que tenemos a la mano, pero una radiografía AP de pelvis no ayuda mucho. Entonces, tenemos técnicas que llamamos inlet, outlet, o sea, de entrada y salida pélvica, una radiografía alar y una radiografía obturatriz, ¿no? Lo más, como ya regla de oro actualmente, a toda fractura de pelvis tiene una tomografía, ¿no? Al ser computarizada o una tomografía esteroidea multicorte, ¿no? Que es el tema. Otras, una ecografía, porque hay lesiones de órganos internos, una uretrocistografía, porque se asocia a alturas de la uretra, y arteriografía, porque a veces hay lesiones de las arterias ilíacas, ¿no? Y hay sangrado interno. Que tenemos que ver las líneas arqueadas, las líneas isquiáticas, las sacroiliacas, la posición transversa del L5, el ala del sacro, son las cosas que debemos observar en la placa de pelvis, ¿no? Para ver si hay alguna incongruencia. Los agujeros sacros, la sínfisis pubiana, ramas pubianas, borde del acetábulo, alas ilíacas, cabeza y cuello femoral. Eso tenemos que examinar en una placa de pelvis porque ahí podemos encontrar lesiones que pasan. La radiografía de entrada o inlet pélvica es una radiografía oblicua a 45 grados apuntando a la sínfisis del pubis. Lógicamente que la placa radiográfica tenemos que ponerlo a la altura donde va a caer el rayo, ¿no? Y la entrada de salida pélvica es también un poco en el pubis y la radiografía, la placa debemos poner un poco más alto para que coincida, ¿no? Y eso es para ver así, ¿no? Esta es una placa de entrada, vamos a ver todo la entrada del ilíaco, toda la cavidad ilíaca, porque esa es la placa normal, vemos así. Y la de salida la vemos como si estuviésemos viendo de abajo, para ver cómo es. Eso nos sirve para ver la de entrada, es para ver si hay un desplazamiento antero-posterior del ilíaco, del alerón ilíaco, está hacia adelante o hacia atrás. Y la de salida nos sirve para ver si hay desplazamiento superior o inferior del alerón ilíaco, ¿no? Es el porqué de esa radiografía, ¿no? Es una radiografía de entrada pélvica, vean cómo se ve exactamente toda la cavidad pélvica, ¿no? Hay clasificaciones de Young, solamente quiero que sepan el nombre, clasificaciones de Tye, clasificaciones de Coppola, ¿no? Que nos complican la vida a los traumatólogos para poder conversar, ¿no? Pero en resumen son fracturas que son extraarticulares, como las fracturas del alerón ilíaco, o avulsiones del espina ilíaca anterosuperior o de la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? Esto acá se inserta el sartorio, el tensor de la fascia lata, y acá se inserta el recto interno. También se puede avulsionar el isquio, donde se insertan los músculos isquiotibiales, ¿no? Esas fracturas son avulsivas, quiere decir por un arrancamiento extremo, brusco, contracción brusca de los músculos, a diferencia que las fracturas del alerón ilíaco son por un traumatismo directo, que al momento de caer, el alerón ilíaco quiebra hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿sí? Y también ya hay fracturas complejas, ¿no? Esta es la fractura que llamamos encía de montar, porque esto se parece a una silla de montar, ¿no? Y se abre atrás la articulación sacroiliaca, ¿no? Son las lesiones que llamamos el libro abierto. Usualmente esto pasa cuando el paciente cae de barriga, o sea, de cúbito ventral,
el impacto es en el pubis y se transmite hacia atrás a las ilíacas y se abre la pelvis. Entonces hay una disrupción pélvica. La diferencia que las fracturas que son por compresión, que son laterales, igualmente que cae de costado, que el alerón ilíaco se mete dentro del otro, ¿no? Y hace una compresión disminuyendo la cavidad pélvica, ¿no? Y siempre hay que inspeccionar acá la fractura ilíaca, la sacroiliaca, ¿no? Luego mejor en este gráfico hay una disrupción del pubis, ¿no? Cuando se abre el pubis tiene que abrirse acá necesariamente. Pero cuando la abertura es menor de 2 centímetros, las sacroiliacas no sufren. Cuando es más de 2 centímetros hasta 4 centímetros, las sacroiliacas sí se rompen, ¿no? Pero cuando asciende, en la radiografía vemos que una hemipelvis asciende, quiere decir que se ha roto la sacroiliaca anterior y posterior, las sacroiliacas, los ligamentos y la revisión pública completa, ¿no? Esto es una lesión seria, invalidante, mientras que esto es un pronóstico mejor, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Disrupción complejo sacroiliaco posterior. Como esta hemipelvis se sube hacia arriba, ¿no? Se sube hacia arriba. Y como ustedes ven, acá ven una sonda de drenaje, acá ven un monitor. Todos estos pacientes son pacientes de alta energía. Esta es la famosa fractura de Malgame, que tiene que saber este nombre, que es fractura de las ramas iliopúbicas e isquiopúbicas con disrupción de la sacroiliaca, que puede con una fractura que cerca a la articulación sacroiliaca, fractura de Malgame. Y también hay un síndrome de Malgame donde no se rompe, no hay fractura, sino que se rompen los ligamentos nada más y se disrumpe la sínfisis pubiana, así como esto. No hay fractura, sino que hay ruptura de ligamento. Esta lesión de Malgame, que es diferente a la fractura de Malgame, es de pobre pronóstico, difícil de solucionar. Esta es la fractura de Malgame, que vemos en el servicio, y esa es la fractura en asa de Balde, ¿no? Hay una fractura en cerca de la sacroiliaca, digamos, derecha, y hay una fractura de la rama iliopubiana e isquiopubiana contralateral, como que dice una asa de Balde, ¿no? Y esta pelvis, ustedes asciende y desciende, ¿no? Tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico en estas fracturas. Es una radiografía de salida pélvica para ver la fractura en asa de Balde y vemos que no hay desplazamiento superior. Esto es un buen pronóstico, quiere decir que está estable. Otra patología son las fracturas del sacro. Las fracturas del sacro pueden ser longitudinales, ¿no? Y muchas veces comprometen los agujeros de conjunción, produciendo problemas radiculares, o pueden ser fracturas transversas, ¿no? Las fracturas transversas son aquellas que caen en los pacientes sentados de una altura considerable, ¿no? Especialmente los albañiles que están a una altura de 2 o 3 metros caen sentados, hacen una fractura del sacro, ¿no? Transversa, ¿no? Que puede ser a diferentes alturas, ¿no? Las personas mayores con osteoporosis también pueden producir esto. Lo primero que tenemos que conocer es una fractura de pelvis, y eso quiero que sepan bien. Toda fractura de pelvis es un paciente politraumatizado y de alta energía. El manejo inicial es el ABC, ¿no? O sea, el ABC de emergencia, porque estos pacientes rápidamente llegan a un choque hipovolémico, ¿no? Y a veces tienen compromisos de otros órganos. Cuando ustedes vean en la emergencia paciente con fractura de pelvis, no se les ocurra, porque lo pasaba de eso hace muchos años, llamar al traumatólogo porque hay fractura de pelvis. Si hay una fractura de pelvis, quiere decir que hay órganos internos comprometidos, ¿ya? Porque si se rompió la pelvis, que su función es proteger órganos nobles, al quebrarse, los órganos nobles pueden haberse lesionado, ¿no? Entonces vamos a encontrar ruptura de vejiga, ruptura de colon, ¿no? Ruptura de alguna arteria, alguna vena, porque hacen una hemorragia masiva
hacen una hemorragia masiva. Tenemos pacientes que pueden sangrar, y estos no sangran hacia afuera, sangran hacia el retroperitoneo, y pueden agregar en el retroperitoneo hasta 4 litros de sangre. Si el paciente tiene 4 litros de sangre, prácticamente muere en shock hipovolémico, porque todos los 4 litros se han ido ahí. Y si por suerte tiene 5, solamente tiene 1 litro de sangre corriendo, hasta en un shock hipovolémico, ¿no? O sea, ustedes no esperen llegar al shock en un paciente con fractura de pelvis. Tienen que manejar el ABC, mantener presión, ver volumen, ver hematocrito, prepararse a una politransfusión en caso necesario, expansores del plasma, y cosas que ustedes manejan muy bien. Entonces, para los traumatólogos, ¿nosotros qué hacemos? Sencillamente, diastasis sacroiliaca mayor de 1 centímetro, es inestable. Si hay un desplazamiento posterior de 1 centímetro, es inestable. Si hay un desplazamiento de 1 centímetro de la pelvis hacia arriba encefálico, inestable. ¿No? Todo eso son indicaciones quirúrgicas. Hay arrancamientos óseos, ¿no? O sea, del sacro, de la espina isquiática, posición transversa, la espina ilíaca anterior, anterior, todo eso son quirúrgicos, ¿no? Cuando la evolución física pública es mayor de 2.5 centímetros, es mucho más compleja y es quirúrgico. Entonces nosotros operamos, ¿no? Y fijamos con placa y tornillos en la parte anterior, y atrás también invadimos con algunos osteosíntesis, ¿no? Como por ejemplo un clavo, una barra que va de las crestas ilíacas posteriores, ¿no? Es un tornillo, un bulo con un bulones para estabilizar, ¿no? Son cirugías que sangran alto, ¿no? Este es el tratamiento conservador antiguo. Ya no se usa. Actualmente utilizamos mucha fijación externa en la pelvis, ¿no? Para estabilizarlo. Para eso necesitamos rayos X en sala de operaciones. Nosotros desde hace 8 meses no estamos haciendo tratamiento de pelvis en el hospital porque nuestro equipo de rayos X de sala se ha malogrado, y en tiempos de pandemia el equipo de rayos X que ya lo habían reparado para sala, ha bajado para COVID, ¿no? Está atendiendo COVID y no estamos operando pelvis. Por eso, jóvenes, no se accidenten, no tengan fracturas de pelvis porque no la vamos a poder atender. Complicaciones a largo plazo: déficit neurológico cuando se lesionan los nervios ciáticos, los nervios principalmente en la parte posterior, y en la parte anterior nervio crural. Hay alteración de la marcha por afectación de los músculos de la marcha, el glúteo mayor, glúteo menor, músculos isquiotibiales. Hay dolor cuando se compromete la sacroiliaca o el acetábulo por artrosis. Al afectarse los agujeros de conjunción del sacro, todo el plexo sacro se afecta y va a haber incontinencia fecal, incontinencia urinaria y disfunción sexual, ¿no? Es un ejemplo de una fractura del alerón pélvico, ¿no? Sencillo, no compromete nada, una visión más. Ya esto es otra patología.